Señores, perdón, disculpen. Señores, buenos días, ¿cómo están? No sé si ustedes también con frío, pero acá con bastante frío. Bueno, gracias por la asistencia, ¿no? Obviamente no es obligatorio, pero igual esta clase se va a grabar para que quede para sus compañeros. Ya siendo casi las 7:30 y con 13 participantes, yo creo que podemos comenzar con la clase. Más o menos una horita, quizás un poco más, no lo sé. Creo que menos incluso. Y después, ¿no? Terminamos la clase, si desean hacer algunas consultas, las pueden hacer y continuamos con sus compañeros del grupo 4B. Me parece que ahí está Varela, ya lo vi, y Nizama está entrando. Creo que podría haber otro más. Entonces, terminando la clase teórica, empezamos con la sustentación del último grupo, ¿no? Claro, ya los que escucharon la clase, si quieren pueden quedar, se pueden avanzar, ya no habría ningún problema con eso, chicos. Después también el pedido, la clase, ¿no?, de hoy día viene con un pedido. Entonces, ese pedido obviamente sería para la próxima semana. Obviamente, como van a ser críticas, digamos, ¿cómo podrían decirlo? No rápidas, pero sí es una primera aproximación, se los invita a todos, ¿no? A pesar para que escuchen, para que vean más o menos la dinámica en la que, y sobre todo la intención de cómo queremos enfocar el partido arquitectónico o el desarrollo del partido arquitectónico. Yo sé que es distinto escuchar la clase, ver ejemplos y después empezar a proponer a partir de esa teoría o a partir de esa dinámica. Bueno, ustedes están en este séptimo ciclo, ¿sí? Séptimo ciclo. Obviamente ya tienen una cierta experiencia en el proceso de diseño. Ya en talleres anteriores, de una u otra manera, con cierto enfoque, han empezado a definir sus ideas y a tratar de hacerlas válidas, ¿no?, en el proceso del desarrollo del anteproyecto arquitectónico. Eso está muy bien. Eh, Vamos a ver en función a la clase de hoy día, vamos a ver cómo ustedes presentan sus ideas, sus trabajos. Listo, entonces, terminando la clase, nos quedamos con el grupo 4B entonces. Listo, vamos a grabar esto de una vez. Hago mi camarita para que no tenga problemas con la señal. No sé si fue con ustedes o sí, con ustedes creo que fue, ¿no? Que empezó a apagarse la señal. En la tarde también tuve el mismo problema el miércoles. Bueno, ahora sí vamos grabando. Recording in progress. Listo, chicos, estamos grabando. Y vamos a proyectar estamos acá. Listo. Esta clase está colgada, estuvo colgada el día miércoles, me parece. Sí, desde el miércoles entonces, sí la habíamos colgado ya. A ver, vamos a ver si funciona esta situación. No, tapa cosas, creo. A ver, vamos pasando esto. Bueno, hasta ahí va bien. Creo que sí va bien. Sí, creo que sí. Podemos usarlo. Lo que pasa es que siempre esta, esta barra siempre tapa alguna información, pero creo que sí se puede observar. Porque si lo pongo hacia abajo, no, creo que va a ser peor. Lo dejo acá. Bueno, chicos, vamos comenzando con la clase. Tiene que ver sobre el partido arquitectónico. Y el partido arquitectónico, obviamente, como lo indica el propio término, es el punto de partida,
¿no? Para el desarrollo del diseño arquitectónico. Entonces, estamos en taller 6, diseño arquitectónico 6. Bueno, quien les habla, su docente, el arquitecto Cristian Arquea Alcántara, séptimo ciclo y semestre 2022-1, aún en la no presencialidad. No, ya estamos en la presencialidad, entonces tenemos que sacar esto. Pero bueno, esta clase es no presencial para que pueda grabarse. No sé por qué no pasa. Ya. Bueno, ahí está su docente haciendo el esfuerzo de salir bien en la foto. Y estamos ya en la unidad número 2, que tiene como denominación el partido arquitectónico. Había habido una confusión de parte mía, ¿no? Cuando le dije que la primera parte de la entrega, que fue en la semana 4, era la unidad 1, ¿no? O sea, claro, la unidad 1 era todo el concepto hasta el programa arquitectónico y la primera parte era de factibilidad y complejidad. Eso fue un error mío, más bien, si por ahí todavía no he sido claro, lo voy aclarando también de nuevo, ¿no? Entonces, ahora sí estamos en la unidad número 2, partido arquitectónico. Y bueno, acá dice proceso de diseño en acción. Creo que acá puedo hacer también algunos gráficos. Miren, se entiende que el producto final o la intención final de un diseño arquitectónico, lo ideal es llegar a la etapa constructiva, ¿no? O sea, que el edificio se construya, ¿para qué? Para que sea usado y para que cumpla el objetivo para el cual fue creado. Ese es el objetivo final de un diseño arquitectónico. Y para llegar a esa etapa final, ¿no? Hay una fase de investigación proyectual, que tiene que ver con todo un proceso. Pero previo a la investigación proyectual, se refiere al proceso de ideas, de desarrollo, hay una investigación programática, es decir, el desarrollo de una información. Este es el desarrollo de una información de investigación programática para poder desarrollar un proceso, ¿no? de investigación proyectual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que un proyecto es en sí, en términos muy simples, es proyectarse al futuro? Pero nos proyectamos al futuro, con información. Entonces, la investigación programática nos gesta esa información. Hemos analizado, ¿no? Información a partir de esa información de un lugar específico que ustedes han propuesto, que han determinado una población específica y han desarrollado un perfil de esa población. Cuáles son sus actividades, etcétera, ¿no? Y poco a poco, según sus actividades, ustedes han ido direccionando a un tema. Obviamente, para definir ese tema, han desarrollado a partir de ese diagnóstico una serie de detectar deficiencias, ausencias, algunas faltas, ¿no? Y eso se ha organizado en una problemática. Ya cuando uno va enfocando la problemática en función al lugar y la población de ese lugar, ¿no? Uno va perfilando el tema. Ahora, se entiende que cuando uno detecta ese problema, entienda que hay déficits, ausencia, falta, etcétera, de ciertos servicios a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo. Y obviamente esto se da en un lugar específico, en un contexto. Entonces, al final, cuando empezamos a desarrollar, ¿no? A partir de entender la problemática, ¿qué es lo que debemos resolver? La solución o la propuesta de solución es un programa arquitectónico. ¿Qué es lo que han entregado y lo que el Grupo 4B entregará justo hoy día, ¿no? Un programa arquitectónico, que es una serie de información cuantitativa, cualitativa y contextual. ¿No? Que viene todo después de un proceso. Este punto del marco teórico aún no lo desarrollamos, lo haremos el siglo que viene, pero tiene que ver con que
si yo voy profundizando en la problemática, hay ciertos problemas que van a prosperar o van a sentirse con más fuerza en el momento que uno va a diseñar. No solamente programar, sino diseñar como un tema quizás de la solución, ¿no?, de un modelo para un usuario específico, ¿no? Como por ejemplo, si estoy diseñando un CEBE, tengo, ¿no?, una población que tiene, ¿no?, ciertas características especiales. No hablemos de límites, hablemos de características especiales. Y por lo tanto tendré que investigar qué, qué alternativas, ¿no?, qué estrategias, ¿no?, puedo llegar a proponer a partir de esa realidad. Entonces estudiaré teorías que tengan que ver sobre accesibilidad quizás, sobre procesos de inclusión en la arquitectura. Entonces me instruyo. Entonces el marco teórico es eso, instruirte a partir de desarrollo de teorías de otros autores, ¿no? Y eso se aplica a la hora del diseño arquitectónico. Pero como todavía no estamos en esa etapa, o sea, me refiero, no vamos a tocar la idea del marco teórico, todavía, no en este ciclo. Algo podemos hablar si desean, pero todavía no. Hagamos el proceso natural todavía. Esto se inserta dentro del proceso natural. El proceso natural era lo que estaba explicando hace rato. Se hace una investigación, ¿no?, del lugar, la población, se detectan los problemas y esos problemas nos llevan a definir un programa arquitectónico para resolver esos problemas. Ahora, entonces, ¿qué es un programa arquitectónico? Una serie de datos, ¿no?, desde el punto de vista del sujeto, del objeto y del contexto. Perdón, me acomodo un poquito. Entonces, esa etapa, ¿no?, llega aquí. Esto es la unidad número 1, y la unidad número 2 será toda esta etapa. El diseño conceptual y el desarrollo conceptual. Eso incluye lo que es el partido arquitectónico. Entonces, en la primera parte de la unidad 2, ¿no?, o sea, todo es partido arquitectónico. Vamos a definir que esto es el partido arquitectónico. Pero para partir, ¿no?, el proceso de diseño hay que plantear un origen, y ese origen en realidad son las ideas. Una idea, dos, tres ideas, las que sean necesarias según lo que yo entiendo que debo resolver. ¿Y qué es lo que yo entiendo? Se entiende que es esta información que está en mi programa arquitectónico, de manera objetiva o subjetiva. Un área, un porcentaje objetivo, una relación entre una zona y otra, subjetivo, una condición técnico-ambiental, entre subjetivo y no, porque uno está sugiriendo cómo poder ventilar adecuadamente con ciertos criterios, entre subjetivo y objetivo. Entonces, estas ideas, ¿no?, se alimentan o se anclan o se apoyan, ¿no?, se estabilizan a partir de entender esto. Obviamente las ideas se basan en conceptos. Si voy a hacer, ¿no?, un centro recreativo, entonces un concepto es el ocio, la recreación, ¿no?, ¿qué se podría decir? La convivencia quizás, un poco. Si voy a hacer un centro de salud materno-infantil, ¿no?, entonces los conceptos tendrán relación con la idea de la salud, con la idea del bienestar, con la idea, si es materno-infantil, con la idea de la maternidad quizás, o de su proceso. Entonces, estas ideas, ¿no?, se van basando en conceptos que tengan que ver con eso. Y un poco adelantándome, cuando uno entiende la problemática y a partir de la problemática define un marco teórico, este marco teórico es como una especulación. Y en esa especulación teórica
uno desarrolla términos, que son conceptos. Y estos conceptos a veces los hacemos ligar con los conceptos que desarrollamos en nuestras ideas. Y así podemos partir del marco teórico, ¿no? Su esencia, y a partir de eso crear y generar ideas. Pero eso lo estoy simplemente comentando. Lo único que se desea, retrocediendo, es que estas ideas se basen en conceptos que tengan que ver con el tema. Entonces, si voy a hacer algo destinado a educación, entonces estos conceptos tendrán que ver con la idea del modelo educativo o del usuario a quien voy a servir. Y para eso tendré que desarrollar bocetos iniciales, maquetas esquemáticas o 3D esquemáticos. Esta es una parte todavía en sí un poco abstracta, pero después hablamos del desarrollo conceptual. Entonces ya hablamos de una propuesta ya en sí casi arquitectónica. ¿Por qué? Porque seguimos con el boceto, ¿no? Pero hacemos el enlace del boceto al dibujo arquitectónico. ¿A qué nivel? A nivel de zonificación. Zonificación, circulación. Voy a cambiar de plumilla. Un ratito. Entonces, vamos a hablar de dibujo arquitectónico, pero a un nivel de desarrollo de zonificación, circulación diferenciada por usuario, obviamente, y accesibilidad diferenciada también. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a desarrollar. Obviamente que después de esta etapa, que va a ser la unidad número 2, pasamos a la etapa de la unidad número 3, que es, como aquí lo dice, el anteproyecto arquitectónico. ¿Y qué es el anteproyecto arquitectónico? Un poco adelantándome, es el desarrollo de las variables de diseño, porque cuando uno plantea ideas, pues, todavía entra en una especie de abstracción, y eso es importante porque dentro de esa abstracción uno puede manipular la información a criterio de que se desarrolle, ¿no? Un aporte o un producto que se acondicione a la verdadera necesidad, a la solución que uno desea. Y eso es el término de la conceptualización. Una cosa es el concepto, que es algo definido, la religión, la fe, la salud, y otra cosa es la conceptualización, que parto de un concepto o conceptos y empiezo a manipularlo en una subrealidad. Es como que si yo reinterpreto los conceptos, o sea, pues los manipulo, es como entrar en una especie de dimensión subjetiva para después volver a algo objetivo. Hay un librito de Introducción al Diseño Arquitectónico del arquitecto Luis Miro Quesada. Es un librito pequeñito, lo que se puede leer si desean, rápido, es un librito rojo, creo que sí está en internet, y te habla, pues, ¿no?, de que en el proceso de diseño, cuando uno empieza a interpretar, ¿no?, porque se entiende que si el diseño arquitectónico maneja formas, esas formas son expresivas, y por lo tanto, uno dice, si puedo manipular la forma y puedo expresar algo a través de la forma, entonces la pregunta es, ¿qué debo expresar? La idea. Debo expresar la idea. Esa es la parte abstracta. Pero después la otra pregunta es, ¿y cómo lo voy a expresar? Entonces digo, empiezo a trasladar la idea. Pero si esa idea tiene el objetivo de desarrollar un proyecto arquitectónico a futuro, entonces la traslación de la idea tiene que ser a la arquitectura. ¿Y cómo yo entiendo la arquitectura? A través de las variables de diseño, la variable contextual, la variable funcional, etc. Entonces, en esta primera etapa de la unidad 2, que es el partido arquitectónico, lo importante es relacionar las ideas con el desarrollo de las variables de diseño. ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero lograr? Y después, ¿cómo lo voy a expresar? Ahora, en el anteproyecto, lo que se hace es
Si ya tengo más o menos la idea de por dónde quiero que vayan, o sea, cuáles son los enfoques de cada variable, empiezo, porque lo sé relacionado con las ideas, entonces en el anteproyecto lo que hago es estas variables las desarrollo técnicamente, con planos de distribución, cortes, elevaciones, pero los hago enfocándome a cómo he determinado que van a desarrollarse estas variables de diseño, porque las he definido y las he concebido a través de ideas. Entonces, un anteproyecto en sí es una visualización al 100% o completa, ¿no? De manera técnica, arquitectónica, de las variables de diseño que han sido generadas, creadas o ideadas en el partido arquitectónico. Pasamos. Esto también son unas frases. Esto es de un compañero, un colega, que siempre nos paramos prestando información. Y me pareció interesante porque hablaba de la idea rectora. Y aquí menciona, la primera condición de diseño es saber qué hemos de hacer. Es decir, con la información que ustedes tienen de su programa arquitectónico, uno puede decir, bueno, el proyecto tiene pendiente y la vía más importante está en la parte superior de la pendiente. ¿Cómo hago que el usuario de manera, digamos, pausada o siendo quizás un adulto mayor, pueda tener acceso hasta el último nivel? Entonces, si se dan cuenta, ya han planteado una idea de solución, ¿no? Se están preguntando cómo lo van a hacer, cómo quieren lograrlo incluso. Entonces, la primera condición de diseño es saber qué hemos de hacer. Entonces, y saber qué hemos de hacer es haber tenido una idea, básicamente, ¿no? Por ende, expresar la idea, para expresar una idea debemos tener un principio y una forma, ¿no? Sí, pues, o sea, un principio es la idea en sí, la idea, el origen, ¿no? Punto de partida, pero una forma se refiere a un proceso. ¿De qué manera lo voy a lograr? Bueno, acá dice, esto es una gramática y un lenguaje. Es que en realidad cuando uno empieza a desarrollar eh, esta información, porque la idea es un concepto en sí, y cuando empieza a darle sentido al concepto, o sea, a darle forma, cuando me refiero a una forma de cubo, volumen, no una forma de cómo poder plasmarlo, ¿no? Ya empieza a desarrollar, ¿no?, un lenguaje. Ahora, el lenguaje, bueno, este librito de Miro Quesada también te menciona sobre el tema de la información y del lenguaje, el lenguaje arquitectónico, porque se entiende que si la forma arquitectónica, incluso la forma artística, en este caso la forma arquitectónica, es expresiva, también desarrolla una especie de lenguaje o gramática, pero no se refiere a una gramática muy tácita. Es como decir, por ejemplo, aquí hace un punto, ¿no? Hay una frase acá, una información, y hay un punto. Significa que se terminó esa frase y comienza otra. Que hay una punto y coma, que hay una pausa y que se sigue desarrollando, ¿no?, otra información, pero a partir de la información anterior, ¿no? Hay corchetes que significa de que esto le pertenece a otra persona. Entonces, si se dan cuenta, hay simbolismos acá, signos, que tienen un significado específico, ¿no? Es como decir, si pongo este símbolo más, sé que si pongo acá un número y acá pongo otro número, sé que lo voy a sumar. Pero si en lugar de más le pongo, pues no sé, pues por, sé que lo voy a multiplicar y va a salir otra vez 1, ¿no? Entonces, y el igual significa que este es el producto. Pero en arquitectura, la expresividad y el lenguaje no es tal cual uno lo ve acá, no es a través exactamente de simbolismos,
¿no? Es que, por ejemplo, esta X significa que se multiplica, este más significa que se suma. Pero en arquitectura no necesariamente el mismo objeto significa lo mismo para cada proyecto. Entonces, es ahí donde dice que en el lenguaje arquitectónico, un elemento, vamos a llamarlo, no recuerdo cómo lo denomina, pero yo le voy a decir un elemento arquitectónico, ¿no? Un elemento de diseño no significa, sino se significa. Es decir, se le asigna un significado, pero es para ese momento. Y eso tiene que ver mucho con la conceptualización también, porque es ahí cuando uno empieza a reinterpretar un concepto. ¿Se acuerdan que les decía? La idea puede partir de conceptos, ¿no? Como, ¿no? La salud. Pero a partir de salud, dice es un concepto. ¿No? Y yo, en mi proceso de conceptualización, puedo asumir, porque estoy en mi mundo, es mi dominio, ¿no? Que en la una, un área de protección, por ejemplo, ¿no? O un área de protección. Todavía no lo defino formalmente, pero sé que hay un área de protección, ¿no? Y todo lo que esté dentro de esa área de protección va a tener, ¿no? un de esta, tendrá un grado de salud 2. Empezaré a desarrollar una experiencia, ¿no? Como llamamos talleres, ¿no? Nos hicieron intervenir, ¿no? En una zona, en la zona donde está Boca Prieta, Boca Rajada. Entonces, había el concepto del tiempo, ¿no? Porque estaba por acá una iglesia colonial, era época colonial, o precolonial, perdón, no colonial, ¿no? Y aquí había, ¿no? Una, una ruina, creo que era la Boca Rajada, la más antigua, creo. Entonces, esta era la más antigua, y acá era, aquí había la Boca Rajada, creo, y otra Boca Prieta. Boca Prieta era más antigua, creo. Esta era un poquito más actual, más o menos, y esta, aquí había no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de las bocas, la verdad, pero esta era una menos antigua. Y la colonial, que era un vestigio de una iglesia, ¿no? Era la menos antigua. Entonces, si se dan cuenta, el pedido era de intervenir, ¿no? Un centro, un museo de sitio, que obviamente mostrara toda la secuencia de las culturas. Entonces, uno cuando analiza, ¿no? O analizó, ¿no? Esta secuencia, o perdón, estas ubicaciones, entiende que hay una secuencia de culturas en el tiempo. Es lo que existe. Entonces, se coge del concepto del tiempo, se coge incluso de que hay una secuencia, ¿no? Y entonces incluso lo ubica el Museo Egipcio en un punto, en el más antiguo, y empieza a conceptualizar a partir del tiempo y dice, voy a desarrollar, ¿no? En mi museo la idea ¿cómo era fue hace tanto, como la cápsula, no era la cápsula, era
tampoco era la máquina del tiempo, ¿eh? Pero era así como el portal del tiempo. Entonces, cuando uno entraba al museo, ya el museo de sitio, ya el museo que está acá, uno entraba, ¿no? Obviamente en la época actual, ¿no? En la actualidad, y después cuando entraba a los museos, primero entraba a la sala de Huacapieta. No, no, perdón. No, primero entraba a la sala colonial, perdón. A la, a la zona colonial, a esta. Pero, o sea, a la sala, o sea, me refiero a que lo que está acá son las ruinas. Y lo que voy a dibujar con rojo es la intervención nueva, es el museo de sitio. Entonces, primero se encontraba con la sala de exposición de la colonial. Después se encontraba, vamos a ponerle así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Primero entraba a la sala 4, que era la colonial. Después se entraba a la sala 3, que era la sala, digamos, digamos, ya, no me acuerdo qué cultura era, la verdad, pero ya era la pre-inca, ¿no? Digamos, menos antigua. Después entraba a la otra sala, que era la Huacajada, me parece, y después que era la 2, y después entraba a la Huacapieta, creo que la Huacapieta era la más antigua. Entonces, si se dan cuenta, el edificio generaba una línea de tiempo de más a menos, ¿no? De lo actual a lo... ¿Para qué? Para que justo cuando terminara su visita al museo de sitio, cuando salga se iba directamente a las ruinas. Entonces, ya salía al espacio real. Entonces, es como decir, este era incluso creo que se enseñó este gráfico. El museo de sitio era como una cápsula, creo que era una cápsula de tiempo, creo que se dice. Entonces, la época actual era nivel 0. ¿No? Entonces, para poder entrar a poder desarrollar una experiencia, ¿no? De tiempo, porque básicamente lo que se había detectado acá era una serie de ruinas, vestigios, que tenían, ¿no? Una secuencia de tiempo y uno podía entender mejor el proceso o la evolución de una cultura a la otra por el tema del tiempo. Entonces, visitarlo primero el 3, después al 1, como que cortaba esa relación importante del tiempo y cómo entender cada cultura a través del tiempo. Entonces, parte del objetivo del museo era que primero te centren en la época actual y poco a poco te iba bajando a la mentalmente te iba bajando a la época más antigua. Y una vez que uno estaba ya acondicionado mentalmente a la época más antigua, de manera artificial, por así decirlo, por el museo, que era el museo de sitio, ya te lanzaba hacia el lugar y te iba visitando la ruina más antigua, la menos antigua, hasta salir a la realidad. Era como una cápsula o un portal de tiempo que te llevaba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es que la especulación se haya dado no simplemente porque quería hacer un cuento, ¿no? Sino que era importante mostrar, según la propuesta ¿no? del diseñador, que mostrar los edificios o las ruinas en secuencia, porque eso hacía que se entendiera mejor la evolución de la cultura del lugar, ¿no? Un ratito, ¿sí? Espérense. Ya, disculpen. Efectos técnicos. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar es que se entienda que no es la idea de simplemente soltar, ¿no? Ideas por soltar. Es que estas ideas tienen que tener cierta solidez,
Y aquí, entonces, el objetivo era que partiendo de la idea del tiempo y de la secuencia, porque era la realidad del lugar, ¿no? A partir de estos conceptos, ya empezó a transgredir esos conceptos y empezó a conceptualizar. Obviamente el tema del portal del tiempo, el tema de la cápsula de tiempo, ya no lo encuentran en una definición, es algo propio, es algo de uno, es su diseño, es su hijo, por así decirlo. Y es aquí donde uno dice, ¿no? En la expresividad arquitectónica, los elementos no significan, sino se significan. O sea, uno le asigna el significado, pero ese significado que le asigna, ¿no? Parte de un concepto, parte de algo lógico, y a partir de ahí entra una subjetividad para poder desarrollar su expresividad. Y eso es la conceptualización, su propia interpretación, pero con un sentido, con una lógica. Normalmente esto lo explico en una diapositiva más adelante, pero bueno, creo que sí, justo no quería perder digamos, la parte emotiva del momento. Yo creo que sí era importante decirlo y llegar hasta este punto. Bueno, entonces si se dan cuenta, la expresividad en arquitectura no es algo matemático, en parte es algo subjetivo. Y es por eso que la arquitectura tiene esta mezcla entre lo pragmático y lo romántico, o lo artístico. Yo le digo más romántico, la parte más emotiva, es la parte subjetiva de la arquitectura. A ver, seguimos avanzando. Estamos todavía por la tercera diapositiva, creo, de 50. No, mentira, son menos. La idea rectora en arquitectura. ¿Quieres la anterior? Igual la idea rectora. Hay otra situación con el concepto o la definición de idea rectora. Y esto lo saco de algunas cosas que se ha leído, algunas cosas que he conversado con colegas hace años, ¿no? Y va quedando, ¿no? Siempre es importante o es interesante conversar entre amigos, colegas, ¿no? Y a veces hay ideas, ¿no? Que dentro de una conversación quedan. Y uno dice, sí, pues esto vale, ¿no? Y se va almacenando. Incluso no me acuerdo el arquitecto que trabajaba, siempre me acuerdo de su colega, de Richard Royer, no me acuerdo, Renzo Piano, hablaba de que la creatividad es una serie es como un disco duro, ¿no? En el cerebro, que uno va almacenando información y que a partir de esa información uno va, ¿no? Modificando su forma de ver la realidad y de cómo poder crear o diseñar a partir de eso, pero con la información que va almacenando. Entonces, bueno, la idea rectora, ¿no? Me quedo con la definición de un amigo que hablaba de que decía, sí, en una conversación muy abierta, muy, incluso sin querer queriendo, ¿no? Y sí, pues la definición que tenía ya la rectora desde que estudió, ¿no? Era de que es la idea que rige todo el proceso de diseño. Tenía mucha razón, porque esta idea, ¿no? que se origina en el partido arquitectónico, pues no debe quedar ahí. Cuando entremos a desarrollar el anteproyecto, cuando en otros talleres se haga proyecto arquitectónico, incluso acabados, detalles, ¿no? La idea debe primar, la idea debe estar ahí siempre presente, en un mayor o menor grado, pero debe regir el proceso de diseño, ¿no? Muchas veces escuchaba a algunos alumnos que comentaban, decían, bueno, mi conceptualización o fue esta, pero ya ahora que estoy haciendo diseño ya he modificado, ya lo he ajustado al diseño. Digo, es al revés, ¿no? O sea, entonces, ¿de qué valieron tus ideas? Las ideas son las que deben regir, ¿no? Y uno tiene que tener la capacidad, ¿no? De un futuro arquitecto de manipular la forma, manipular la función, el tema constructivo para que todo calce a través de esa idea, porque se entiende que fue una idea no al azar, sino una idea que fue concebida a partir de ciertos criterios que deben resolverse. Entonces, por lo tanto, es una idea madura, una idea lógica.
Bueno, y hablando de las ideas, ¿no? Perdón, siempre paro machucando un botón que no es, le había puesto pausar proyección. Entonces dice, existen arquitecturas donde la idea parece formarse por destilación de resultados de penetrantes interpretaciones. Esto parece un poema, voy a tratar de aclararlo. Se entiende que justo un poco lo que yo les comentaba, creo que la idea, ¿no? Que, que puede partir de conceptos, ¿no? Si voy a hacer un mercado, tendré que ver quizás el concepto de la salubridad por el tema de los olores, o quizás tendré el concepto de la relación con el espacio urbano, o la relación con la población, porque, o quizás tendré que ver con el tema de los flujos masivos, porque el mercado se mueve, es flujos masivos. Entonces, si pienso en mercado, pienso en un montón de conceptos que pueden fundamentar mi idea. Y a partir de ese concepto empiezo a transgredir ese concepto, me apropio de ese concepto y conceptualizo. Ya significo mi arquitectura en función a eso. Pero como se comentaba, ¿no? Estas ideas que se definen a través de conceptos vienen de algo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Por ejemplo, el proyecto puede tener una relación importante con el lugar, como por ejemplo lo que les expliqué del Museo de Sitio, ¿no? O quizás el destino. Incluso el Museo de Sitio, si se dan cuenta cuando se hizo esta proyección, ¿no? Este es el área de las ruinas y este es el área del museo. Entonces, el museo se concibió para que, voy a usar otro color, el museo se concibió para que cuando salga del museo se entienda el sector de las ruinas, o sea, el destino, si se dan cuenta. No solamente el lugar, sino el destino. La historia, bueno, aquí calza todo, ¿no? Pero digamos que hagan un edificio en un lugar emblemático, un centro histórico quizás. No tiene que ser un centro histórico, ¿no? Puede ser un lugar histórico. Me acuerdo que varios proyectos se han hecho, museos o salas de interpretación en lugares donde han habido eventos importantes. Hay uno de la batalla de las Pampas de Iguazurco, algo así era. Pero, o sea, hay lugares que son considerados emblemáticos para ciertas poblaciones y tienen que ver con la historia del lugar. Puede ser el aspecto técnico, es decir, si voy a construir un edificio y lo voy a hacer en un lugar donde hace demasiado calor, entonces mis ideas tendrán que ver con conceptos de ventilación, ¿no? Y si hace demasiado frío, tendrán que ver con el tema del calor o de conservar el calor. Entonces, la técnica, el aspecto técnico también te lleva, o el significado, ¿no? Yo voy a hacer un museo de ciencias, de ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué significa la ciencia? ¿Qué significa la tecnología y cómo la expreso? Bueno, entonces, a lo que voy es de que la idea, ¿no? Se puede nutrir, ¿no? De muchos aspectos. Ustedes tienen que definirlos. Pero estos aspectos tienen que ver con lo que ha de proyectarse. Por lo tanto, esta información está donde en el programa arquitectónico. Es por eso que, ¿no? Era importante las conclusiones. Y
Y también es importante el árbol de problemas, porque ahí se definen las circunstancias, no necesariamente negativas, pero sí las que hay que resolver. Eh, la idea no son eso, son interpretaciones sensibles relacionadas por aspectos metafóricos, alegorías. Si se dan cuenta, cuando mencioné el ejemplo de la cápsula del tiempo, ¿no? O del portal del tiempo, no me acuerdo cuál fue el término, como creo que era cápsula, algo así. Eh, Básicamente es una metáfora. Si se dan cuenta, es algo subjetivo. O sea, no van a encontrar en un libro o sea, a menos que sea de ciencia ficción, un libro que te hable sobre un concepto definido sobre eso, pero se basa en conceptos definidos como el tiempo, o la secuencia, el concepto de la secuencia, bueno, la evolución quizás, puede ser más de la evolución que ¿no? O sea, el concepto de la evolución es de las civilizaciones, es un concepto en el cual se basó y por eso quiso desarrollar toda una secuencia de tiempo para que se entienda la evolución. Y por otro lado tenía que ver el tiempo mismo, ¿no? Entonces, esos conceptos no son del arquitecto, son conceptos genéricos, uno los puede encontrar en cualquier lugar, pero a partir de esos conceptos arma, ¿no? Toda una secuencia, toda una estrategia. Esa es la conceptualización. Uno crea a partir de eso. Es por eso que dice que el proyecto no significa, sino se significa. ¿Por qué? Porque cuando uno conceptualiza, le asigna significado a esos conceptos iniciales. Parte de situaciones objetivas, las hace subjetivas y vuelve algo objetivo, porque tiene que crear algo. O sea, esa creación no queda en algo efímero, tiene que convertirse en arquitectura. Por lo tanto, puede usar aspectos metafóricos, alegorías o alegóricas, pero también científicas. Y es cierto, me acuerdo que cuando empecé a estudiar arquitectura, el primer día, ¿no? Tenía un tío que era como, le decía viejo, que era como mi padre, pero que no sabía nada de arquitectura, pero le había preguntado a un amigo arquitecto y en algo me dice, bueno, arquitectura es algo entre técnica y arte, ya no me pregunten más. Y me quedé con esa idea, técnica y arte. Y es cierto, ¿no? Tiene que ver con algo subjetivo, ¿no? Y con algo objetivo. La arquitectura se mezcla en eso, lo pragmático y lo romántico o lo emotivo. Y a partir de eso la idea queda formada. Punto. Continuamos. Este es el otro aspecto. Si bien en el anterior, en esta diapositiva, se hace el comentario de que una idea parte de ciertos aspectos, de ciertas referencias, pero esta idea también te lleva, ¿no? Es decir, vamos a tratar de esquematizarlo. Esta es la idea. Y te dice que se destila, ¿no? A través de, por ejemplo, yo puedo poner 3 aspectos básicos que tengo que desarrollar, que tengo que resolver. La relación con el lugar, eh, un tipo de usuario específico dentro de ese lugar y el clima. Entonces, a partir de eso, yo de estas interpretaciones, ¿no? Yo voy a plantear mis ideas, crear mis conceptos. Pero digamos que definiendo la relación entre el lugar y el clima, ¿no? Yo voy definiendo que básicamente hay una relación en donde el edificio ha resuelto, ¿no? Una situación técnico-ambiental, ha desarrollado una estrategia de poder aislarse al frío. Entonces, es porque ha entendido, ¿no? Ha entendido que
la interpretación del lugar o de la situación, de esta información, me ha llevado a plantear que en gran medida mi solución tiene que irse por el técnico ambiental. Por lo tanto, pero eso no quiere decir de que no funcione, tiene que seguir funcionando, que no sea que no tenga buena espacialidad, tiene que tenerla, pero al mismo tiempo digamos, se personaliza o se evidencia, ¿no?, en el técnico ambiental, como decir, es su aporte. Por eso dice, en el campo de la aportación, para alimentar la imaginación es ilimitado. ¿Por qué? Porque tenemos todas las variables de diseño donde podemos aportar, por ser la arquitectura una profesión de varias facetas. De ahí que se puede aportar en sistemas constructivos. ¿Qué tal si el lugar me dice que tengo pendiente y el terreno es poco estable? Entonces quizás desarrollo alguna técnica constructiva y hago que el edificio flote, porque al flotar puedo distribuir mejor las cargas en un terreno inestable. Bueno, entonces hay una especulación, hay eh, relaciones espaciales. Quizás yo desarrollo, ¿no?, que un espacio, ¿no?, genero una estrategia de vinculación entre un espacio cerrado y un espacio abierto, por el motivo de que esto es importante para la interacción de la actividad que se da ahí, pero lo resuelvo de una manera tal que se ve un proceso natural. Lenguaje formal tiene que ver con si voy a hacer una sede institucional para un municipio, entonces que tenga el carácter. Entonces logro, ¿no?, o quiero desarrollar una identidad del lugar, una adaptación contextual, o simplemente una reinterpretación de elementos históricos. Estoy en un centro histórico, en una zona poblada con patrimonio cultural. ¿Vale? Entonces, N cosas pueden suceder. Esto se explica un poco más en otros diagramas. Pero lo que se quiere dejar en claro es que estas ideas empiezan de entender algo, se destilan de algunas interpretaciones y te llevan a aportar en algunos campos de la arquitectura. Entonces, pero dependerá de lo que interpreto. Si hay un problema fuerte con el clima, quizás, ¿no?, el diseño aporte en el desarrollo de la variable técnico-ambiental, se destaca en eso. Pero igual el edificio debe ser un edificio equilibrado, o sea, en cuanto a sus soluciones, debe funcionar, debe estar bien estructurado, etc. Bueno, entonces, ahora sí, por fin entramos a la clase, partido arquitectónico. Estamos por la mitad. Es una parte, la puedo pasar rápidamente, pero gran parte de las cosas que trato de compartir con ustedes son muchas experiencias, ¿no?, como alumno, como docente o como proyecto, como arquitecto en sí. Entonces, me acuerdo que en una clase de teoría del diseño nos enseñaba un arquitecto, siempre me olvido su nombre, Willy Ludeño, que enseña en la uni ahorita, ¿no? Y de vez en cuando él venía a nuestra universidad, también bengolea. Entonces, en una de sus clases, en una nos tuvo por semanas tratando de que le demostráramos a través de unos organigramas, unos gráficos, unos secuenciales, no me acuerdo el término, que le demostráramos un proceso que mejorara ¿no?, la calidad del diseño. O sea, es decir, si yo sigo estos pasos, puedo garantizar que mi diseño va a ser un diseño de calidad. Entonces, le llamamos una serie de gráficos secuenciales, ¿no?,
y todas nos las refutaba, con razón, o sea, nos desarmaba todito. Entonces, nunca pudimos convencerlo. Y se sientan con nosotros y dice, bueno, pues la conclusión es de que, y es cierto, ¿no? No lo dice no solamente por ustedes, está demostrado, ¿no? De que no hay una, no hay una, como decía él, no hay una fórmula mágica que te diga que si la uso, ¿no? Voy a diseñar mejor, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Secuencias que, bien aplicadas, pueden mejorar el proceso, pueden, en función a tiempo, en función a manipular mejor la información, y eso sí te puede llevar a diseñar mejor, pero también depende mucho, ¿no? Y decía, y no es que quiera decir de que esto es algo con el cual el diseñador nace, no quiero decir eso, decía. Y después, ¿no? Más calladito decía, pero algo hay, ¿no? Bueno, cosas de, ¿no? Es medio loco. Entonces, y en una de esas también él nos comentaba sobre la unidad compositiva. En ese tiempo yo estaba leyendo el libro, justo ese librito de, de Miro Quesada, sobre la unidad compositiva. Entonces, y esto también lo puedo explicar rápidamente acá. Miro Quesada, en uno de sus capítulos, te habla sobre la importancia de, o qué debe cumplir un proyecto o una obra artística, una obra arquitectónica o artística, para decir que tiene composición, ¿no? Formal, obviamente. Entonces, en cualquier obra artística o arquitectónica, pues así lo comenta, ¿no? Se debe cumplir dos aspectos. Perdón, voy a bajar esto. Acá. La primera, debe cumplir ciertas condiciones, decía. La primera condición es que el producto cumpla con la plenitud formal. Plenitud formal. Y la segunda condición es que el producto tenga expresividad formal. ¿Cómo interpreto la idea de plenitud formal? Bueno, pues nos hemos preparado tantos ciclos, ¿no? Manipulando las formas, entonces eso se entiende que debemos dominar la composición formal. Es nuestro medio de escritura, con eso nos manifestamos. Debemos, ¿no? Dominar, no debemos, dominar la proporción, la geometría, las secuencias, ¿no? Los alineamientos, todas las, ¿no? Los aspectos o conceptos que tienen que ver con el diseño formal, tanto volumétrico como espacial. Pero teniendo en cuenta que los aspectos más importantes es que toda esa información, toda esa manipulación nos lleve a la unidad y la claridad compositiva. La unidad, un poco conversamos de eso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la forma? Y de que el proyecto es un proyecto integral e integrador, porque todo tiene relación. Entonces, cuando yo veo una serie de elementos, pero son parte de un todo, ¿no? Ya me adelanté al todo. Pero sí, pues, ¿no? O sea, la unidad compositiva es eso, ¿no? O sea, yo veo un solo diseño. O sea, yo veo la propuesta y yo no veo ahí dos diseños, yo veo un solo diseño que tiene variedades, que tiene variantes, es porque es necesario que esas variantes existan. Pero al final, con variantes y todo, cuando uno ve el proyecto, ve un solo proyecto integrado. Y esa es la primera condición para que la plenitud formal, ¿no? Para que logres la primera condición, que es la plenitud formal, debe lograr la unidad compositiva. Y una vez logrado la unidad compositiva, debes lograr la claridad compositiva. Quizás sus docentes de composición formal les decían,
a ver, que se vea claramente, este eje que estás proponiendo es un eje lineal o es un eje radial, o estás haciendo una composición radial o una composición axial, ¿no? ¿Esta es una penetración o es una juxtaposición? O este contacto es muy débil, no se lee. ¿Qué trataban de hacer ahí sus docentes? Tratar de que, ¿no?, desarrollen claridad compositiva. O sea, al final, el manejo volumétrico o el manejo compositivo es nuestra forma de expresarnos, es nuestra escritura. Y por lo tanto, si no son claros con su escritura, no van a ser claros con el mensaje y pasamos a la expresividad formal. Entonces te dice, la expresividad formal tiene que ver que toda forma, artística o arquitectónica, es expresiva. Es expresiva. Ahora, la pregunta es, si es expresiva, ¿qué expresa? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quiero expresar? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo voy a expresar? Estos son términos que usa mi propio arquitecto. Entonces, el qué expresar, la idea, el cómo expresar, en el caso nuestro, cómo lo arquitecturizo, las variables de diseño. Si la idea se vincula con la problemática, un sector con clima congelante, entonces, ¿en cómo lo desarrollo? Generaré quizás volúmenes compactos, herméticos, y trabajaré tecnologías o técnicas técnico-ambientales para conservar el calor. Entonces mi aporte va por ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces se alinea. Bueno, entonces quería hacer todo este contexto de ideas o teorías para siempre también hablar sobre el tema de por qué es importante la unidad compositiva. Porque eso nos lleva a la claridad y la claridad nos lleva a ser expresivos. Es como decir, si no sabes escribir, entonces ¿cómo vas a transmitirnos el mensaje? O si no escribes adecuadamente, voy a entender de manera errada tu contenido. Bueno, aquí vamos a ser un poco más leve. Este arquitecto, Tobiluleño, nos decía, yo en mi mente ya tenía la idea de unidad compositiva y por qué era importante, según lo que había leído de Milo Quesada. Y él decía eh, que para él la unidad era el todo, ¿no? Entonces, en una composición arquitectónica o en una obra arquitectónica, ¿no?, está el todo. Voy a rayar acá, en la pizarra, ¿no?, está el todo y está lo que compone al todo, o sea, las partes. Cada uno es una decisión independiente. Incluso son las interpretaciones, ¿no?, penetrantes, ¿no? Pero al final él decía, lo importante no es ni el todo ni las partes, ¿no? Parece una huella de perrito, ¿no? Sino que lo más importante son las relaciones. Las relaciones. Vamos a ver otro color, ¿no? Las relaciones que hay. O sea, en otras preguntas, ¿por qué tomo esas decisiones? ¿No? En este caso son estas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a relacionar, empiezo a ordenar esto y esto, serán los aspectos más importantes y van a incidir en el todo y se van a leer como la parte jerárquica. Estos dos quizás van a ser algo secuencial que va a generar un soporte a la parte jerárquica. Yo no digo jerárquico en forma, sino en la concepción de ideas. Y poco a poco yo voy dándole sentido. Pero si se dan cuenta, hasta que no he tomado decisiones, o sea, hasta que no he tratado de relacionarlos, no se ha creado el proyecto. Entonces, la creación viene cuando uno toma decisiones de diseño. Por eso digo, entonces, esto fue un trabajito
rápido que hice para una maestría que estudié. Y basándome en experiencias como alumno y como profesional, simplemente detallé esto, ¿no? Que para mí esta relación era la conceptualización. Y es cierto. Y ya. Esto también, incluso lo hablamos, me acuerdo cuando hablábamos del proyecto, ¿no? En el tema de la variable histórica, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos que la importancia entre la función, la forma y la estructura? Que Vitruvio, ¿no? Que define la variable histórica, o variable vitruviana le dicen, ¿no? Decía que toda obra arquitectónica, todo proyecto de edificio, debe cumplir tres condiciones: que sea útil, que sea estético y que sea sólido, ¿no? O sea, función, forma y estructura. Pero cuando decía estético no se refería a que simplemente sea bello y punto, ¿no? Sino que hay una relación detrás de esa belleza. Entonces, siempre hago la analogía con los autos, ¿no? Si uno ve un Ferrari, un Lamborghini, pues realmente uno se queda con la boca abierta, ¿no? Con toda la estética que tienen. El tema de los fuselajes, las branquias, las bocatomas que tienen de aire. Pero si uno le pregunta a un diseñador, ¿no? Él no te va a decir que esto es estético, te va a decir que cada elemento es funcional, que cada elemento no está hecho al azar, está hecho porque necesita, por ejemplo, el alerón tiene esa forma porque necesita estabilizar al auto, ¿no? Porque como cuando viene el viento levanta la cola, entonces el alerón lo que hace es manipular el viento, lo direcciona para que la cola quede estable al piso y no flote el auto, no salga volando. Que a esas altas velocidades el motor adquiere grandes temperaturas, entonces necesita esas branquias para poder inyectar de viento ¿no? y refrigerar el motor y al mismo tiempo mantenerlo estable en el piso. Que la altura, ¿no? La altura del auto también tiene una relación para poder cortar el viento y poder mantenerse en la pista. Entonces, claro, nosotros vemos estética. Un diseñador de autos ve una relación entre forma y función. Nosotros como arquitectos debemos verlo así también. Entonces, si uno entiende, ¿no? La idea de la actividad, porque si hablamos de función, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de un concepto, ¿no? De una actividad. Pero cuando hablamos de forma, ¿no? Entonces, digamos que esto puede ser incluso medio como concepto o medio abstracto. Pero cuando hablamos de forma, ya hablamos de características tridimensionales. ¿Por qué? Porque esto es nuestra realidad. Pero hasta ahí seguimos un poquito abstractos, ya estamos acercándonos a la realidad. Y cuando pensamos en cómo este resultado tridimensional se va a consolidar, o sea, esto es lo que van a ser de vidrio, de concreto, cómo voy a sostener estas formas, cómo les voy a dar sentido en la vida real. Entonces hablamos del aspecto constructivo, ¿no? Un aspecto constructivo. Entonces, me olvidé el nombre de este arquitecto, Vitruvio, tenía sentido cuando hablaba de estos tres aspectos que deben cumplirse. Sino que después dijeron, pero el edificio no está suelto en el espacio, ¿no? Hay un contexto espacial o físico-espacial, un terreno plano, en pendiente, el clima, ¿no? La lluvia. Y también hay un contexto temporal. No es lo mismo diseñar, ¿no? Un departamento hace 10 años que ahora, que lo piden todo más práctico, más integrado. Antes, hace 10 años, si uno quería vender un departamento con Kirchner, no te lo compraba, querían su cocina cerrada. Ahora no, ahora te piden, ¿no? Un Kirchner, ¿no? Una cocina abierta, integrada a la sala, porque eso también le da más luz, incluso con los nuevos materiales, la cocineta se convierte ya
ya no se oculta, no se muestra, al contrario, con todos los materiales que hay. Y eso es un contexto temporal, ¿no? La idiosincrasia, la cultura, ¿no?, va evolucionando, y es un contexto de lugar, de temporal, perdón. Y a esa variable contextual, sea temporal o espacial, se le llama el contexto marco, porque enmarcan las primeras variables históricas. Ahora, el objetivo es llegar al edificio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el contexto espacial, la función, la forma, la estructura, el contexto temporal también, ¿no? Son teorías, que están basadas en conceptos. Pero, trazo esta línea imaginaria, no, ni tan imaginaria, ya la dibujé, ¿no? Antes de esta línea siguen siendo simplemente conceptos, teorías. Para poder llegar a la idea de un edificio, empiezo a tomar decisiones de diseño, ¿no? Empiezo a decidir, quizás en función a lo que entiendo de la realidad del proyecto, ¿no? Tengo que relacionar la idea de, no sé, pues de forma con el contexto temporal, porque tiene una tradición, ¿no? Y es importante desarrollar simbolismos para esta tradición. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy conceptualizando, estoy desarrollando ideas. Antes de desarrollar las ideas, simplemente eran conceptos. Cuando empiezo a desarrollar ideas, planteo conceptos y conceptualizo a partir de eso, estoy dándole sentido a cada concepto, a cada teoría de diseño arquitectónico. Y es por eso que a la variable, ¿no?, a esta variable, a la conceptualización, se le llama la variable nexo, porque conecta el producto, o en tal caso, conecta la teoría de diseño arquitectónico todos los principios de diseño arquitectónico, los conecta, ¿no?, con la solución. Antes de pensar en ideas, simplemente son conceptos. Entonces, miren, esta es la conceptualización y es la variable nexo, ¿no? La variable nexo. Y si nos vamos acá, es lo que decía, ¿no?, que lo más importante son las relaciones, ni el todo ni las partes, sino las relaciones. Entonces, lo que los conecta, la variable nexo, la conceptualización. ¿8:40? Bueno, vamos acelerando. Ya por fin llegamos al partido arquitectónico. Y como decía, lo bueno que esto se va a hacer más rápido. Como decía, se parte de la idea. Y ahí es donde nos preguntamos qué queremos expresar. Obviamente usamos algún concepto. Este concepto tiene que estar relacionado con lo que vamos a interpretar. Se dice que cuando uno plantea una idea, es importante que en su mente sintetice toda la información, porque esa información viene del programa arquitectónico, de parte del sujeto, del objeto y del contexto. Pero es una información, digamos, densa, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo más relevante? ¿Se acuerdan cuando hablamos del cuadrito de variables de diseño? ¿O de criterios de diseño? Ahí se trata de plantear o detectar lo más relevante. ¿Por qué? Porque a la hora de diseñar, planteando estas ideas, debemos tener en claro la síntesis de toda esa información. Y a partir de sintetizar esa información, o sea, quedarnos con lo más relevante, interpretar esa situación. Ahora, ¿qué es lo que hay que interpretar? Bueno, las complejidades, situaciones positivas, negativas, que pueden venir del sujeto, del objeto o del contexto, ¿no? Positivas, ¿no?, de contexto, tengo el parque enfrente. Negativas, quizás
solo tengo una vía, o solamente tengo un frente, etcétera, ¿no? Entonces, y esto ustedes lo han definido en su problemática. Pueden ser oportunidades o pueden ser problemas. Y esas complejidades pueden venir del sujeto, del objeto o del contexto. Por ejemplo, del sujeto. O digamos, siempre pongo este ejemplo. Eh, lo digo siempre porque se me quedó presente en un taller de hace años, que estaban desarrollando estaban actualizando el IREM, y parte de los datos era que la zona de tratamiento eh, oncológico tenía una serie de ambientes que por sus características técnicas no podía moverse porque era un equipo gigantesco, pero también tenía una estructura bastante sólida, entonces movilizar eso y tenía que estar en los primeros niveles, algo así, ¿no? Pero aparte también, pero ese era un aspecto que se desarrolló en el árbol de problemas, pero también se desarrolló en el, en el programa, ¿no? Se puso como un dato en el programa. Entonces, cuando empezaron a diseñar, hubo un chico que empezó a decir o a plantear que el edificio, ¿no? Partía de esta situación importante, porque la parte de tratamiento oncológico era el corazón del edificio. Sin eso todo lo demás no tenía sentido. Y en cierta forma sí tenía razón. Entonces, parte de esa idea, ¿no? Digamos, yo puedo decir, el corazón del edificio. O entonces, tiene que ver con el objeto. Pero después, una chica decía, pero aparte de eso, que también es importante, pero yo también evalúo que aquí hay un paciente específico, un paciente terminal, o sea, va a fallecer. Un gran porcentaje de esos pacientes que están en ese hospital van a fallecer. Entonces ella habla de la calidad de vida de ese paciente, que es cómo se va a despedir, ¿no? Y genera todo un tema de confort, una zona de hospitalización, y a partir de eso relaciona el resto del hospital a, a partir del sujeto, el paciente, ¿no? Terminal. Ambos estaban desarrollando el IREM, pero cada quien, ¿no? Según su interpretación del sujeto, del objeto o quizás del contexto, planteaba sus ideas. ¿Se dan cuenta? Se puede abrir. Depende de ustedes, es su interpretación. Chicos, les pido 5 segundos, 5 minutos, no, 2 minutos. Voy a abrir el toque, estamos aquí armando unos muebles y justo acaba de venir el señor que está armando los muebles. Esperen unos 2 minutos, no demora mucho. Vamos a pausar la grabación Recording stopped. y apago mi audio. 2 minutos, más no.
Ya chicos, vamos apresurándonos porque este señor va a hacer un montón de bulla con su talada. Espérense. Vamos reanudando grabación. Recording in progress. Ya. Bueno, entonces, como le decía, ¿no? Hay, ¿no? Dependiendo de cómo enfoquen sus ideas, pueden irse por distintos lugares, ¿no? Por distintos ejes. Ahora, queda claro de que la idea parte de conceptos, concepto o conceptos. Pero estos conceptos vienen del tema, y el tema se define a través de las complejidades. Si son conceptos, debe haber una estructura. Es decir, puede haber ideas que se basen en conceptos que le hacen más jerarquía que otros, para que haya una secuencia, ¿no? Porque si no, porque uno puede decir, yo tengo, mis ideas parten de tres conceptos, y este sector es el concepto 1, este es el sector 2, este es el concepto 2, y este es el concepto 3. Pero digo, ¿pero qué tiene que ver el concepto 2? ¿Cómo influye en el concepto 3? O sea, en sí estamos viendo proyectos separados, porque son ideas separadas, conceptos separados. Tienen que ser conceptos integrados, ¿no? O sea, debe haber una estructura, si son varios conceptos. Una estructura algo significa que le asigna un rol. Uno puede ser secundario, otro puede ser jerárquico, así como una composición. Y lo otro es que cuando estamos en este proceso, este es un proceso subjetivo, que se dan cuenta. Pero siempre hay que no perder el pisar la tierra, ¿no? Entonces, los criterios de emplazamiento son importantes. Es decir, yo puedo procesar una serie de ideas, conceptos, puedo abstraerme, pueden empezar a flotar si desean, no importa. Pero siempre dándose cuenta de que qué tipo de terreno tienen. Un terreno alargado, un terreno cuadrado. Tienen dos frentes o tienen un solo frente. ¿Por dónde viene el sol? ¿Dónde está el norte? Son cosas que no las pueden mover, ¿no? Por más metafórica, por más poética que esté su conceptualización, mientras no tiene sentido con el norte, con la ubicación, con la accesibilidad, no pierde sentido. Entonces, siempre hay que tener, ¿no?, un pie en alto, flotar un poquito, pero un pie en el piso, ¿no? Y eso para eso nos ayudan los criterios de emplazamiento. Ahora, a partir de eso uno empieza a trasladar la idea. La traslación de la idea significa cómo expresarlo. Obviamente es en arquitectura. Entonces, la variable contextual, la variable funcional, la variable formal, técnico-ambiental, técnico-constructivo, son las que se evidencian. Ahora, hay un punto acá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aporte? Hay un arquitecto, Jean Nouvel, que hablaba sobre eso. Y él le daba un término, él decía las singularidades. Para él las singularidades son los rasgos que destacan más del proyecto. Y eso también sucede con cualquier persona, ¿no? Nosotros, ¿no?, tenemos características básicas, ¿no?, comunes, ¿no? Respiramos de la misma manera, o sea, tenemos el mismo proceso de respiración, de alimentación, ¿no? Pero poco a poco nos vamos destacando por algo, ¿no? Uno será más alegre, otro será más enojón, otro será hablador, otro será bailarín, etcétera, porque se empezó a desarrollar en esos aspectos. Destaca en eso, se singulariza en eso. El proyecto es igual, ¿no? Todas las variables de diseño se están cumpliendo, pero quizás en algún aspecto, quizás en el técnico ambiental, se destaca. O quizás entre en el técnico ambiental y el funcional se destaquen. Es el aporte. Los demás siguen funcionando igual, pero destaquen algo, se singularicen algo. Pero después cuando uno empieza a analizar pero estas singularidades tienen que ver porque es lo que es necesario resolver. Porque cuando leí las complejidades, o cuando analicé mis complejidades y planteé mis ideas a partir de eso, ¿no?, es que, ¿no?, eso se sustenta porque viene de entender mis complejidades. Si yo entiendo mis complejidades adecuadamente, planteo ideas concretas, maduras, relacionadas con las complejidades, y las direcciono a aportes adecuados, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos? La idea destila de
de penetrantes interpretaciones y te hace aportar en una diversidad de, este, de, de variables de diseño. Ahora, al final, todo este proceso es ¿para qué? Para un producto, no un edificio, no se va a construir, pero en una etapa de partida arquitectónica, lo más aproximado a un edificio es la imagen arquitectónica. ¿Y qué es la imagen arquitectónica? Primero es un resultado tridimensional, ¿no? Voy a poner acá una maqueta virtual. Entonces, esta maqueta virtual tiene que ser expresiva, es decir, cuál es su relación de la forma, ¿no? con el terreno. Quizás si esta es la vía principal, entonces se entiende que ¿cómo se dice? Una respuesta un poco más jerárquica hacia este lado. Quizás es aquí donde abro mi acceso, etcétera, ¿no? Entonces el edificio se vuelve expresivo con todas las circunstancias, ¿no?, que la arquitectura necesita desarrollarse. Es decir, todas las variables de diseño, de una manera muy sutil, deberían leerse en la maqueta. Accesibilidad, circulación interna, externa, respuestas del contexto, lectura de las zonas, no todas, ¿no? O sea, no es que uno lea la maqueta y dice, esta es la zona tal, aquí están los baños, no, tampoco va a ser así, ¿no? Pero sí va a haber alguna manifestación del edificio que te da a entender los elementos más relevantes del proyecto. Entonces, una maqueta virtual que te indique cuál sería la aproximación arquitectónica al edificio, la imagen arquitectónica. Y el otro es, ¿no?, un plano por nivel o por piso, en donde hay una aproximación funcional, es decir, no solamente las zonas, pues no se leen por, sino las circulaciones diferenciadas por usuario y también los accesos diferenciados si fuera el caso. Entonces, la imagen, voy a borrar un poquito, la imagen arquitectónica tiene dos aspectos. La maqueta 3D, aunque como estamos en presencial, vamos a tener la oportunidad de ver sus maquetitas. La maqueta es porque se plantea que las entregas, ¿no?, tienen que ser físicas, ¿no? Entonces ya vayan haciendo ejercicios ¿no?, con sus líos, ¿no? Ya vayan practicando porque van a hacer cortes, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, su plano de zonificación, circulaciones y accesos. Circulaciones tanto horizontales como verticales. Y ahí le vamos a mostrar unos ejemplos. Pero este es el producto final, ¿eh?, en el partido arquitectónico. Vamos pasando. Esta es, voy a tratar de ser rápido aquí. Miren, esto es un ejemplo del gótico. Y el gótico, si se dan cuenta, ¿qué destaca en el gótico? La estructura, ¿no? Se han estudiado este tipo de corriente, ¿no? El gótico tiene el principio de los arcos, los arbotantes, ¿no? Si se dan cuenta de eso, son exoestructuras, ¿no?, que tratan de sostener, ¿no?, dos paredes en paralelo para llegar, ¿no?, a un gran espacio. O sea, todo esto para desarrollar un gran espacio, un espacio entre monumental casi aplastante. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el concepto de la estructura, el gótico es el high-tech del momento, y tenemos un tema del espacio. Ese es el punto de partida. Empezó a golpes. La idea es la presencia de Dios, ¿no?, a través de este espacio. Es decir, quien está aquí
siente que no está en un espacio diseñado para él, sino diseñado para un ente divino. Me cambió mal. Me está saludando, ¿no? Ese es el ente divino, ¿no? Y nosotros no estamos acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, el gótico tiene eso, o sea, es como entender que aquí hay un ser superior y el humano pasa a un segundo nivel. Pero para lograr eso, hay toda una tecnología constructiva. Es el aporte del gótico, la relación del espacio y la high-tech del momento, la forma de cómo poder llegar a grandes espacios. ¿Por qué? Por un tema de control, porque obviamente aquí existía el feudalismo y la esclavitud. Entonces la idea es que el humano no importa, quien importa es la divinidad, y la divinidad estaba de parte del señor feudal. Por lo tanto, ¿no? Adquirían poder a través de él. Era la idea del momento. Ya después de esto, otro proyecto que tiene que ver con la religión, y se dan cuenta, el otro era la religión, y basaban las ideas a partir de conceptos de la fe, de la divinidad. Mientras que acá también habla del tema de la fe, es una iglesia y también trata de manifestar la idea de la fe y de la idea de divinidad, pero no a través de la lectura del espacio, sino a través de la lectura de la naturaleza. Y él y cada bando le asigna el significado de divinidad a la naturaleza. Por ejemplo, en la iglesia que está abajo, ¿no? La iglesia sobre el agua, plantea, ¿no?, que en el altar, que es totalmente libre, muestra como escenario la naturaleza, que va cambiando según sean los periodos, y muestra pues cómo la naturaleza está viva, ¿no? y que es creación divina. Y en la de arriba, que es la iglesia de la luz, las tres primeras de arriba, está en un contexto urbano, por lo tanto no hay naturaleza que mostrar, y lo único natural es la luz, por lo tanto se cierra ante el elemento urbano, y lo único que permite es pasar la luz, y hace un juego simbólico incluso, ¿no? Entonces, y sigue con la misma idea de que la idea de fe está a través de entender que la divinidad está presente acá. Entonces, habla de la divinidad, de la creencia, los conceptos, pero ya cuando habla de la presencia divina ya empieza a conceptualizar, cuando empieza a relacionarlo con la idea de la naturaleza, sea la luz o sea el paisaje, ya está conceptualizando, ya estás asignándole significado. Si tú estás en una vivienda y estás en tu cuarto mirando el paisaje, ¿no? Cambia el significado, porque ya ese significado ya no tiene que ver con el concepto de la fe o la religión. Y este es como un extracto, ¿no? La idea, basada en concepto, la divinidad, la presencia de Dios, y habla de la escala divina. Chicos, disculpen, ya empezó la tortura. Bueno, en tal caso, hasta ahí creo que estaría bien, ¿no? ¿Sí? Va a ser imposible, chicos, continuar, pero creo que hasta ahí está bastante avanzada la explicación. Aquí lo que se trata de hacer es una especie de extracto de cómo pasamos de la idea, de lo abstracto, y después entramos a arquitectura, si se dan cuenta, porque uno usa la idea de escala divina y lo hace el paralelismo con la escala monumental, o sea, tiene aporte en lo espacial y en lo estructural, mientras que el otro tiene aporte en lo espacial y en el contexto, en la relación contextual con el emplazamiento. Entonces, quieren o no, si se dan cuenta, la idea se manifiesta en alguna variable de diseño, se significa y sobre todo se singulariza. Miren, esto es lo pedido, ¿no? En una lámina entre 1 a 1 o 1 a 0 van a desarrollar de manera gráfica textual la relación entre la idea, las complejidades
y la traslación de las ideas. Pero en paralelo tienen que desarrollar, ¿no?, los criterios de emplazamiento, porque si no van a ser algún proyecto suelto en el espacio. Los criterios de emplazamiento tienen que estar presentes en su desarrollo de ideas. Y como producto final, ¿no?, el plano de zonificación, accesos y circulaciones diferenciadas, horizontales y verticales. Apuntes, perspectivas, trazos, gráficos son importantes para demostrar la idea. Indicación que todo este juego de información tiene que procesarse en el orden del partido arquitectónico, es decir, que se entienda primero la síntesis, de dónde vienen las ideas, cuáles son las ideas y cómo se trasladan en el aspecto arquitectónico, y al final la maqueta tridimensional y el plano de zonificación. Aquí son unos ejemplos que los pueden ustedes ver. Esto del marco teórico tiene que ver con otros talleres, pero bueno, si quieren pueden leerlo. Miren, acá están las ideas que vienen del marco teórico. Eso no es necesario, pero sí es necesario plantear adecuadamente las ideas. Miren los criterios de emplazamiento, ustedes analícenlo. Lean este librito de Le Corbusier, Análisis de la forma de Le Corbusier. Habla bastante sobre criterios de emplazamiento. Lo voy a colgar creo que está colgado, me parece, en el Drive. Lo voy a revisar. Si no está colgado, lo voy a colgar. Que son análisis de la forma de Le Corbusier. Bueno, ahí va procesando las ideas, que tiene que ver con la biocontención. Y miren, aquí es esta parte. Claro, aquí las chicas usaron su plano de distribución. No quiero distribución todavía. Lo que quiero es que se lean las zonas, o sea, los colores. ¿Qué colores, qué zona? Hacen su leyenda. ¿Qué colores, qué zona? Sin distribución. Pero sí es importante que estén claros las circulaciones generales. Por ejemplo, la pública, que es la amarilla, o la circulación vertical pública. Y la técnica, que es esta, bueno, la técnica es la celeste. Perdón. La técnica, aquí que se confundieron, privado y servicios es igual técnico. Entonces, el verde o el azul es técnico, circulación horizontal técnica y circulación vertical técnica. Entonces, acá tengo otro ejemplo de zonificación. Miren, acá está, piso por piso. Este es un terreno que viene pendiente, va subiendo. Entonces, tengo el Zoom, tengo la zona de admisión del Zoom hospital, tengo el acceso a estacionamiento y el acceso público. Acá. El amarillo es público, falta la leyenda, pero el amarillo es circulación pública. Y ahí sigo en el segundo piso. Está la consulta externa, la circulación pública, que es amarilla, conectando con farmacia y con consulta externa. Aparecen dos circulaciones técnicas. Sigo avanzando. La circulación técnica en otro piso se une, que conecta con rehabilitación, conecta con imágenes y conecta con todo lo que es ayuda al diagnóstico, y el amarillo conecta con todo porque es el público que va llegando. Igual acá, el público llega a todas sus unidades y por detrás el técnico va llegando, y hay unidades como emergencia que tiene su propio acceso, o servicios generales que no conecta con público, no debe conectar. Y ahí hace un 3D, hospitalización, y va mostrando la maqueta. Aquí lo muestra colores, pero al final debería ser en blanco la maqueta, para que se vea el diseño integrado. Pero también pueden hacer un 3D con colores, inicialmente, pero cuando hablamos de la imagen arquitectónica, debe ser en blanco. Este es el resultado final, ¿no?, del proyecto, de la etapa esta es ya la etapa del proyecto. No estoy pidiendo estas perspectivas, por si acaso, ¿no?, sino que quería mostrar el final. Pero hasta acá estaría bien. Este proyecto también siempre lo menciono porque, miren, aquí el problema era de que en todos los pisos había servidores, o sea, computadoras. Entonces la idea era cómo resolver el calor que se genera en estos edificios. Entonces lo que hace el arquitecto es, usando el efecto de termosifón, hace que el viento frío que pesa más entre por debajo y empuje el aire caliente que pesa menos. Entonces es más volátil. Entonces el aire caliente que se genera en los pisos, en todos los pisos, es empujado por el aire caliente y hace este efecto de tensión entre un plano translúcido con el volumen, ¿no?, con la cara del volumen. Incluso, si se dan cuenta, lo aprieta más. Eso lo hace para generar más tensión y más velocidad, y puede empujar al aire caliente. Entonces,
uno ve la foto del volumen y uno dice, bueno, ha tratado de hacer una especie de edificio efímero, ¿no? Que es como si fuera, uno puede interpretar muchas cosas, que el alma del edificio está dentro y lo externo es simplemente una protección frente a algo, etcétera, ¿no? Pero en realidad el contenido es que el juego entre el plano translúcido y el volumen y la cara del volumen lo que trata es de desarrollar un principio de ventilación. ¿Por qué? Porque tiene que resolver el excesivo calor de todos los pisos por los servidores que hay. Ese es el detalle, pero se manifiesta a nivel formal y técnico-ambiental. Es su singularidad, es su aporte, ¿no? Y de noche se ve espectacular. Bueno, listo chicos. ¿Tienen alguna consulta, por favor? Antes que empiece la bulla. Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Chicos, ¿tienen alguna consulta? Por lo menos, ¿me confirman si se escucha? Sí, arquitecto. Ah, listo. Bueno, entonces, ya habiendo concluido esta parte, ya lo voy a colgar más tarde el video. Para el día, como ustedes tengo el miércoles, ¿no? Para el día miércoles, entonces vamos a ver, a desarrollar sus ideas, que vengan con sus ideas, y grafíquenlas, ¿no? Traten de ser, no manejen gráficos y manejen textos. Siempre nos debemos manejar entre ese criterio. Y vengan con sus ideas claras, pero fundamenten sus ideas, qué es lo que quieren resolver, o sea, relacionando con la síntesis, con las complejidades. Bueno, yo sé que esto todavía tienen que procesarlo, a ver, procesenlo, pero no se demoren mucho y vamos a hacer el primer contacto, las primeras críticas el día miércoles entonces. Listo chicos, si no hay preguntas, dudas, entonces solo queda avanzar. Bueno, entonces pueden ir avanzando chicos, muchas gracias. Me quedo con el grupo 4B para que puedan sustentar su entrega. Si está el grupo 4B, por ahí lo vi, me parece. A Nisama había entrado, también lo vi a Sí, Varela. arquitecto. Ahora presentamos. Listo.
Arquitecto, ¿me escucha?